sorprendido y me abrió los ojos y me dijo, yo también había notado ese título. Tenía 2 títulos, pero dentro de esos 2 tenía un hijo. Él le había puesto un varón, conforme a su corazón. Entonces créame que el Señor quiere hablar a su corazón en esta mañana. El Señor es un Dios grande y un Dios maravilloso. Y yo le invito en esta mañana a que nosotros vayamos a la palabra. Yo sé que hemos leído muchas veces este pasaje, pero vamos a unirnos en la lectura y vamos a leer 1 Samuel 13, 2. Y antes de empezar a leer, quiero comentarles un poquito sobre quién era Saulo. Saulo, y más o menos el tiempo, Saúl. Y sabemos que Saúl en ese tiempo, el pueblo de Dios estaba siendo dirigido por los jueces, ¿cierto? Estaba el pueblo de Dios siendo dirigido por los jueces. Pero el pueblo de Dios no estaba conforme con esto. Y fue a Samuel y le dijo, queremos rey. No estamos conformes como Dios nos está dirigiendo, porque realmente era Dios directamente. Y esto no le pareció a Samuel, dice su palabra, no le pareció. Pero dice su palabra que Dios lo permitió. Y fue allí donde entró Saúl a escena. ¿Quién era Saúl? Saúl era un joven de la tribu de Benjamín. Era muy apuesto. Dice la palabra que él era, no había otro hombre como él era alto, moreno, de hermosa apariencia, y no había otro como Saúl. O sea, era impactante. Y cuando Samuel lo vio, el Señor le dijo, úngelo. Yo sé que ustedes saben ya toda la historia de lo que sucedió antes, pero quiero que lleguemos al punto donde está 1 Samuel 13:2. Y empieza allí el reinado de Saúl. Y dice, y escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y en el mismo capítulo 13, nosotros vemos que era un tiempo donde estaba el pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Era una batalla a muerte. Eran los enemigos de los israelitas. Y Dios llamó a Saúl para que enfrentara y para que fuera libre Israel de los filisteos. Y ahí mismo en ese capítulo, el versículo 8 dice, y él esperó 7 días, ¿quién? Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué estaba haciendo allí Saúl en ese lugar? Estaba esperando que llegara Samuel. Samuel, ¿quién era? El profeta, el ungido de Dios. Y el propósito de esa espera era que Samuel presentara sacrificios y holocaustos a Jehová. Pero la presión que tuvo en ese momento Saúl lo llevó a tomar una mala decisión, como lo vemos ahí en la palabra. Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Dice que entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Ahora, cuando llega Samuel, yo me imagino que Samuel de lejos vio el sacrificio y se debió haber compungido su cuerpo, todo su ser, porque Samuel tenía una particularidad, y es que él sabía muchas cosas. Dios le había dado la capacidad de discernir los tiempos, Dios le había dado la capacidad de discernir ciertas situaciones, y él identificó ahí que se había equivocado. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dijo ahora, me dije ahora, descenderé los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y dice, me esforcé, está diciendo Saúl, pues, y ofrecí holocausto. Y dice Samuel, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora tu reino no será duradero.
Mire qué tremendo fue esta escena. Antes de que él ofreciera ese sacrificio, él tenía su reinado, ¿cierto? Saúl había sido ungido por Dios a través de Samuel. Pero los errores que cometió en este momento Saúl marcaron sus generaciones. Podemos ver aquí algo impresionante, y es que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. El propósito de Dios ya está trazado. Puedes estar en la misma condición que Saúl tú en este momento. Aflicciones, estrés, problemas, dificultades, opresiones, enfermedad, tribulaciones, angustias, y te aceleras a ofrecer lo que no es para Dios, o te aceleras a hacer el rol que no te corresponde. Nosotras las mujeres muchas veces nos aceleramos a hacer el rol que no nos corresponde como esposas. ¿Por qué? Porque empezamos a ocupar el rol de nuestros esposos. ¿Por qué? Porque de pronto vemos que, como pasó con Saúl, veía que Samuel se demoraba, entonces nosotras muchas veces decimos, es que mi esposo toca empujarlo para que haga las cosas, es que si viera la paciencia que me toca con él, o los hombres, también con las mujeres. Entonces vemos que muchas veces nosotros nos aceleramos y empezamos a ofrecer a Dios lo que no es agradable para Él. Y cuando Samuel dice, locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y el que Él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, ¿qué consecuencia tuvo? Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Hasta ahí llegó su reinado, porque en ese momento su descendencia no iba a seguir reinando, que es como muestra la palabra. Y ahora hay algo tremendo. Mire lo que está diciendo aquí: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual a Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios tiene un propósito con nosotros, y es un propósito único. No ha sido casualidad la llegada de nosotros a la tierra, a este planeta no ha sido casualidad. Muchas veces nosotros decimos, no, es que eso fue un desliz de mi papá y de mi mamá, o de pronto aún ni conocemos a nuestros padres, como muchas personas, o de pronto fueron diferentes circunstancias, pero todo está bajo la voluntad del Señor. Ha sido un propósito marcado por el Señor. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Un hombre conforme a su corazón. Entonces, algo que podemos resaltar de Saúl, cuando nos hablan de Saúl, nosotros inmediatamente que nos imaginamos, un hombre desobediente, ¿cierto? Eso es como lo principal, la característica principal de Saúl. Bueno, aparte que él era alto, que sobresalía sobre los hombres, pero algo característico sobre él era que él fue desobediente. ¿Cómo decir? Esas manifestaciones de desobediencia no solamente fue una sola vez. ¿Por qué? Porque vamos a verlo en el siguiente pasaje. Y cuando Samuel, en el 1 Samuel 15:22, para que por favor los que están apuntando anoten esta cita, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A quién quería agradar Saúl? ¿A quién? Hizo lo que Dios no le había dicho que hiciera. ¿Pero a quién quería agradar Saúl? A los hombres, al pueblo. Hay algo que nos impactaba cuando estábamos estudiando con mi esposo, y era que después de que él se ve confrontado en su pecado, él va y le dice a Saúl, por favor, no me vaya como a entregar o a hablar, mejor dicho, de mí frente a los ancianos. Mire cuál era su preocupación. En ningún momento dijo, Samuel, intercede por mí ante Jehová. En ningún momento se ve un acto de humildad, de reconocimiento, de arrepentimiento en él. Ahora, si nosotros vamos a ver la historia que pasó en Amalek, y vamos a ir a primera de Samuel 15:24 al 30. Por favor, si ya todos lo tienen, para que me sigan.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ella. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este era un arrepentimiento superficial, es un arrepentimiento donde nosotros vemos que simplemente él quería agradar a los hombres. En algún momento, cuando él peca con lo de Abimelech, dice que él se aparta y él presenta estos animales. ¿Qué tenía que hacer Saúl con el pueblo de Abimelech? Dice la palabra que tenía que destruirlo todo, porque había sido tropiezo para Israel, pero él no lo hizo. Primero, él fue ejemplo para su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio esa orden y él se encuentra al rey, él lo encuentra vivo al rey, y él dice: no, mejor perdonémosle la vida al rey. ¿Ustedes creen que no habían alrededor personas viendo? Y después el pueblo va y se encuentra con los animales y dice: no, estos animales están muy bonitos, mire, cojamos lo mejor, lo más gordo, lo mejor de Abimelech, y vamos, perdón, de Amalek, y vamos a llevarlo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo lo que él había trazado. Ahora, cuando él se va y ya llegan al lugar, él dice que coge de esos mismos animales y ofrece sacrificio a Dios. Dice la palabra que él estaba allí quemando holocausto. Y después de eso, de que él quema holocausto, dice que también se va y construye una estatua con él, o sea, una estatua de él. O sea, mire hasta qué punto había llegado su egocentrismo, su orgullo, simplemente porque en algún momento se le da un lugar especial dentro de un pueblo grande que es el pueblo de Dios. Ahora, quiero que nosotros entendamos que respecto al pecado, ¿qué consecuencias tuvo? Que sus generaciones no siguieron el reinado. Segundo, quiero que vayamos a 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Después de esa desobediencia, el espíritu de Jehová lo dejó solo. ¿Y qué pasaba allí en este reino? Que cuando él se encontraba solo en su habitación, en su cámara, no tenía paz. Ese espíritu lo estaba atormentando. ¿Y qué tenía que hacer? Llamar a David, y David empezar a tocar el arpa por medio de la alabanza. Y es así donde conocemos que por medio de la alabanza suceden cosas maravillosas. Los demonios tienen que huir. Entonces, cuando tú estás... Algo que, digamos, quiero aclarar antes de seguir. Si tú eres un hijo de Dios, ¿el Espíritu de Dios se va de ti? ¿No, cierto? Porque estamos aquí hablando frente a la ley, ahora estamos hablando frente a la gracia. ¿Qué pasa? El Espíritu se contrista. Es un espíritu que se apaga, es un espíritu que se queda ahí. Simplemente porque nosotros no permitimos que el Espíritu obre en nosotros. Entonces, en este momento el Espíritu de Dios sí se apartó de Saúl, se apartó totalmente de la vida de Saúl. Ahora entra en escena David. ¿Quién era David? Era un hombre pequeño, rubio, dice la palabra que era rubio, era agraciado, ¿sí? Yo me lo imagino así, pequeñito, bajito, delgado, no era muy preeminente, no era uno de los hijos preferidos de su papá. Pero este hombre fue llamado por el Señor, por el Señor Jesucristo, por Jehová. ¿Por qué? Porque dice que Él lo ha escogido, porque estaba conforme a su corazón. Entonces, en 1 Samuel 16:7 dice:
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo me imagino a Samuel, porque Samuel dijo, bueno, yo ungí ahorita a Saúl, eso fue unos años atrás, y él de una vez pues obviamente vio a un hombre muy bien presentado, y estaba buscando entre los hijos de Isaí algo así. Pero el Señor vuelve y le dice, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque David era pequeño, realmente. O sea, David era muy pequeñito. Y fue tanto que no estaba ni siquiera ahí presente. Ya sabemos la historia, el Señor lo llamó. Pero en el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Algo es que nosotros podamos ver es que de dónde nos ha sacado Dios. Si usted puede pensar por un momento de qué contexto viene usted, de qué familia viene usted, por qué circunstancias ha tenido que usted pasar, de dónde lo ha sacado Dios a usted. Dice su palabra que Él ha escogido de lo más vil, de lo menospreciado, ¿cierto? ¿Alguno ha pasado por una situación así o no? De pronto solo yo. Amén, ¿cierto? Lo mismo pasó con David, porque aquí dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de ¿quién? De sus hermanos. Quizás era despreciado por sus hermanos. Y dice, y desde aquel día en adelante, o sea, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. De aquel día en adelante cambió la historia de David. David, aún allí siendo un pastor de ovejas, adoraba la presencia del Señor, amaba al Señor. ¿Cómo? Con su vida, con todo lo que él hacía, la forma como él cuidaba las ovejas. Eso fue un entrenamiento que el Señor permitió, que él aún allí en el abandono, el Señor se pudiera glorificar en medio de la vida de él. ¿Por qué? Porque cuando lo trajo él ya venía preparado. Era un hombre que creía que era el Señor, que era Jehová el que peleaba por él. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Primero, porque escogía lo mejor. Vamos a Lucas 10:42. Dice aquí en su palabra, Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aún allí, en esa desolación, porque yo me imagino la vida de un pastor, porque él estaba solo, ahí no dice que él estaba con más hermanos, él era el pastor de ovejas, allí en la oscuridad, en la noche, aún cuidando sus ovejas de los animales feroces, él escogía la mejor parte y era estar delante de la presencia de Dios. David nunca anheló ser rey, David nunca anheló tener un cargo altísimo, David nunca anheló sobresalir, pero vemos que el Señor estaba planeando un propósito eterno con David. ¿Quién es el rey que se habla en este tiempo? ¿De cuál rey es el que se habla? Del rey David. Mire, de su linaje vino a salir el Mesías. O sea, miremos lo impactante que es ese propósito tan grande que Dios tenía con David. El mismo propósito que tenía Dios con David lo tiene contigo. En las mismas condiciones el Señor tiene el mismo propósito contigo. David también tenía un corazón humilde. Segunda característica. Cuando ustedes se acuerdan cuando él tuvo que ir a buscar a sus hermanos, que fue cuando él tuvo que se vio enfrentado contra Goliat, y vemos que su papá le dice, vaya y busque a sus hermanos a ver si están bien, si todavía están vivos, llévele comida, y él obediente fue. Pero vemos que cuando él llega, va y deja sus cosas, él llega y empieza a escuchar a Goliat que grita y dice, vengan, y empezaba a retarlos Goliat. En ese momento David se para y dice, pero ¿cómo así? Y empieza a decir, pero ¿cómo así? ¿Ustedes por qué son tan cobardes? Y empieza a retarlos siendo un pastor de ovejas. Pero llega su hermano y lo escucha. Y dice la palabra que su hermano se enojó y lo regañó y le dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase a cuidar las ovejas. Pero él no se enojó con su hermano. No le contestó nada y siguió. Y ese día fue el día que tuvo la pelea con Goliat. Y vemos lo que sucedió ese día. Entonces él era de un corazón humilde. Era sujeto a la autoridad. Sabemos que en este tiempo, cuando David fue ungido como rey, él no fue rey inmediatamente.
Él, en cierta manera, con el propósito de Dios, fue llevado al reino para tocar el arpa a Saúl. Pero sabemos que él no fue rey inmediatamente y no dijo, bueno, yo soy el rey, entonces por favor sáquenme a Saúl, denme permiso. No, él siempre tuvo presente que él era el ungido de Dios y respetó eso. ¿Cuántas veces nosotros no respetamos nuestra autoridad? ¿Cuántas veces no respetamos a nuestro esposo? ¿Cuántas veces nosotros deshonramos su nombre hablando de él? ¿Cuántas veces el hombre no valora lo que hace la mujer? Son autoridades que Dios ha puesto, empezando por nuestra casa. ¿Cuántas veces nosotros como hijos no honramos a nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros como padres no somos ejemplo para nuestros hijos? Simplemente somos una fachada. Nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad. Son muchísimas áreas. Estamos hablando aquí en la iglesia, estamos hablando en la casa, estamos hablando donde nos desenvolvemos. Hay autoridad que ha sido establecida por Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es libre de rencor y de envidia. Tiene la capacidad de perdonar. ¿Cuántas personas están muriendo en este momento de cáncer? Por falta de perdón. Esta semana llegaba una chica al local y su mamá falleció ya hace aproximadamente como unos 8 meses. Y yo le decía, pero ¿cómo fue eso? Porque cuando yo me hablaba con ella, la mamá estaba totalmente bien y me decía, no, es que mi mamá se estresaba mucho, se amargaba mucho, peleaba mucho. Y el médico nos explicaba, le descubrieron un tumor en los pulmones, pero ella ya había hecho metástasis cuando se lo descubrieron. Y ella me decía, mi mamá, el doctor le decía a ella, no se estrese, trate, o sea, ella no, de pronto no lo manifestaba, pero en su interior ella se cargaba, quizás de pronto en algún momento por circunstancias de la vida fue lastimada, no perdonó, y el cáncer se la llevó en 9 meses, joven, muy joven. Pero me decía la chica, yo le decía, pero usted, ella es conocedora de la palabra, yo le decía, ¿usted nunca le habló de Jesús? ¿Nunca le habló de su palabra? ¿Nunca la llevó? Y me dijo, ¿sabes qué? Es impresionante el testimonio que yo tengo, porque al final mi mamá me decía, estoy tan tranquila, esa noche que ella falleció decía, estoy tan feliz porque yo ya he ido en sueños al lugar donde Dios me va a llevar. Y estoy tranquila porque ya no hay preocupación, porque es un lugar diferente, porque es un lugar donde solamente está la paz de Él. Y ella dice, a mí me sorprendió porque yo dije a mi mamá, ¿por qué dice esas cosas? Y su mamá falleció esa noche. Entonces vemos que muchas veces nosotros nos cargamos de rencor, muchas veces nosotros nos cargamos de envidia, nos cargamos de ese odio hacia las personas, o de pronto me hirieron, me dijeron palabras que hirieron mi corazón, me hicieron cuando yo era pequeño, porque no muchas veces en este momento es el resultado de lo que fuimos cuando niños, y muchas veces nosotros decimos, es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, y es impresionante lo que puede generar en nosotros, en nuestra forma de comportarnos, en nuestros pensamientos, cuando nosotros no perdonamos. El perdón no proviene de nosotros, el perdón proviene de Dios. Si David no hubiera sido un hombre que perdonara, ¿ustedes creen que el reino hubiera seguido de generación en generación? Quizás sí, quizás no, pero ¿cómo hubieran sido sus generaciones? Él era una persona que perdonaba, por eso era un hombre conforme a su corazón, acepta sus errores. ¿Quién? ¿El hombre conforme al corazón de Dios, siendo adúltero? Es la pregunta que muchos hacen, que lo critican. Siendo el hombre conforme al corazón de Dios, adúltero, sí, pero era humano. ¿Qué hizo la diferencia de Saúl? Vamos a ir a Salmos 51:3. ¿Ya todo lo tenemos? ¿Amén? Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y también dice en el 5, y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Aquí estamos viendo que David cayó en pecado. Fue un hombre que pecó. Pecó, cometió muchos pecados. ¿Por qué? Porque mandó prácticamente asesinar a Urías. También tomó la mujer de Urías, ¿sí? Adulteró con ella. Y simplemente él pensó que su pecado había quedado oculto en ese momento, ¿sí? Porque él pasó, y si nosotros leemos la palabra, fueron prácticamente 2 años después que Dios lo llama por medio de Samuel y le dice: has pecado. Entonces vemos aquí que la diferencia entre un hombre con un corazón duro a un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios es reconocer que contra él es el que pecamos. No es contra mi esposo, no es contra mi amigo, no es contra mi mamá, es contra él que estamos pecando primeramente. ¿Por qué? Porque aquí él había pecado contra Urías, pero el reconocimiento de él está en el versículo donde dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa es la condición en la que nosotros estamos. Nosotros no somos diferentes a David. Somos humanos. Cometemos errores. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Que nosotros reconozcamos nuestra condición. Errores, mi condición humana, mi condición de pecado. Tengo que aceptar mi orgullo. Eso que me domina a mí todo el tiempo. Es una persona que también vive para Dios. Está en Hechos 13:22. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios desea. Que nosotros hagamos todo lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? De Jennifer. ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Qué será lo que el Señor quiere de nosotros? Obediencia. Porque es mejor que los sacrificios. Ahora, da todo de sí para Dios. ¿Tú estás dando todo de sí para Dios? ¿Todo lo que tú tienes lo estás dando para Dios? Amaba a Dios. Vamos a leer Salmo 69 en la parte A. Porque me consumió el celo de tu casa. Dice su palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Él en esta mañana aquí, Él está moviéndose en medio de este lugar. Él anhela tu corazón. Él anhela que tú vivas realmente para Él, que tú le des todo lo que tú eres. No simplemente guardes unas áreas o digas: yo solamente te doy el domingo, Señor. Yo solamente vengo el miércoles, Señor. No, pero mejor solamente vengo el domingo, con eso es suficiente. El Señor quiere todo de nosotros. Él quiere tus hijos, quiere tu hogar, Él quiere tu profesión, Él quiere todo, que tú se lo presentes a Él, que tú lleves todo lo que tú haces delante de Él. Eso es lo que anhela el Señor. Y también tomaba a Dios en cuenta en sus dificultades. David entendía la voluntad de Dios. Así de pequeño como él era en su estatura, no muy acuerpado, pero él en su capacidad entendía lo que Dios quería. Muchas veces nosotros no transmitimos lo que debemos transmitir en nuestro hogar. ¿Qué es lo que nosotros debemos transmitir como mujeres? ¿Ustedes sabían que Dios en esta mañana me está hablando también a mí? Porque su palabra viene de sus 2 puntas prácticamente. Y muchas veces nosotros tenemos muchos problemas en nuestro hogar, porque no entendemos realmente a qué hemos sido llamadas. Hoy estoy hablando a las mujeres y bueno, a los hombres también va a ir su partecita. Pero nosotras como mujeres, dice su palabra, que nosotras somos las que edificamos nuestra casa, ¿cierto? Amén. ¿Sobre quién? Sobre la roca. La vida de David fue construida sobre la casa que era sobre la roca. Nuestra vida, nosotros como mujeres tenemos que
construirla sobre la casa. Dice también la palabra que la mujer sabia la edifica, mas la necia con sus manos la derriba. Dice que el hombre la edifica. No, es la responsabilidad de nosotras como mujeres. ¿Qué estás haciendo tú por tu casa? ¿Cómo estás edificando tú tu casa? ¿O piensas que esa es la responsabilidad de tu esposo? Esa no es la responsabilidad de tu esposo. Entendamos que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana realmente cómo es su voluntad, qué es lo que Él quiere. ¿Tú crees que Él no anhela que tú tengas un hogar excelente, donde haya armonía, donde sea un pedacito de cielo, donde ese varón que Dios te ha puesto sea un varón ejemplo? Pero tú, ¿qué estás haciendo como mujer? Yo, ¿qué estoy haciendo como mujer? Ahora tú, hombre, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás dando ejemplo? ¿Estás valorando? ¿Estás realmente siendo cabeza? ¿Estás realmente siendo ejemplo, levantándote en las mañanas a orar, siendo el primero? Incitando a su familia para que hagan el devocional, para que lean su palabra. ¿Estás viviendo lo que estás enseñando? ¿O qué estás haciendo, hombre? Hijos, ¿qué están haciendo los hijos? Dice su palabra que honren a su padre y a su madre, porque esto es justo, lo dice en Efesios 6:1. ¿Qué están haciendo ustedes, hijos? Estamos simplemente dejándonos llevar por la moda, por el tiempo, porque esta es mi etapa. Muchos dicen así: esta es mi etapa, ya yo cumplo los 18 años y ahora me voy de la casa y hago lo que yo quiera. Muchos piensan de esa manera, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo como hijos? ¿Estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos agradeciendo todo lo que ellos han hecho por nosotros? Ahora pregunto, ¿qué estás haciendo tú como hijo de Dios? ¿Estás agradando el corazón de Dios? Alabanza y adoración no solamente es cantar, alabanza y adoración es vivir. Y así como lo dice allí en Juan 4:23, es ahora el tiempo en el que el Señor quiere que tú le adores en espíritu y en verdad en lo que Dios te ha puesto, como madre, como esposo, como hijo, como estudiante. Este es el tiempo, es ahora que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Este es el tiempo. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios si no tenemos un corazón que sea sensible a su voz, que no entendamos la voluntad de Él? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a acercar a su presencia si muchas veces hasta dudamos de su existencia? ¿Cómo nos vamos a acercar a su presencia? Dice su palabra que todo aquel que se acerque a Él tiene que creer que Él existe. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. David era un hombre conforme a su corazón. Cuando David tenía la oportunidad de exaltar el nombre del Señor delante del pueblo, él lo hacía en la misma forma como lo hacía en lo secreto. Y decía: oh alma mía, alaba a Jehová. Y él levantaba sus manos y se gozaba en su presencia. Era tanta la unción que tenía David, que él danzaba sin importarle que él era el rey de esa nación. Él no le importaba, y él lo hacía con todo su corazón. Era tanta la intensidad que lo hacía que hasta su esposa se paraba en el pasillo y se burlaba, porque se le veía sus ropas íntimas. Pero a él no le importaba, porque él era un hombre conforme a su corazón. El Señor está buscando en este tiempo hombres y mujeres conforme a su corazón. Usted joven que está aquí en esta mañana, yo le digo, va a llegar el momento donde usted va a tener familia, donde usted va a tener hijos. Debemos saber cómo estamos viviendo en este tiempo. Hombre, usted que juega con el pecado muchas veces, que tiene ese corazón endurecido, que ya no le importa si peca, ya no siente la diferencia entre el pecado y el no pecado. Dios nos está llamando a que nosotros seamos realmente sensibles a su palabra. El Señor está aquí en esta mañana y Él quiere hombres y mujeres conforme a su corazón. Estamos en los últimos tiempos. Si ustedes no se paran a mirar, mire este tema de la pandemia que hay en este momento. Esto no es casualidad, su palabra lo dice. Vendrán pestes, vendrán enfermedades, y también dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor? ¿Realmente tú has escogido la mejor parte? ¿O simplemente estás en las arandelas de la vida, en las añadiduras? Es tiempo, hermanos, de que nosotros realmente entendamos qué es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar generaciones nuevas que le sigan. Dios quiere levantar personas con un corazón sensible a su voz en los tiempos difíciles que vendrán, porque ustedes saben que van a venir tiempos aún más difíciles.
que su amor no se enfríe, sino que su fe permanezca fiel y firme. Eso es lo que desea el Señor. David entendía la voluntad de Dios. Quería que todos pudieran adorarle. Ese era el deseo de David. Si nosotros entendemos eso, que realmente Él quiere que nosotros tengamos su corazón, nosotros podríamos entender que queremos salir y compartir, que en mi casa, si hay personas que están alejadas, que de pronto se han vuelto atrás, el deseo de mi corazón sea que ellos también adoren a Dios. Ese es el deseo que tenía David. Saúl no transmitió al pueblo la autoridad y el temor a Jehová. ¿Tú estás transmitiendo ese temor en tu casa? ¿Imponiéndolo o viviéndolo? Es lo que Dios te pregunta. ¿Tú impones mi temor o lo vives? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Como el rey David honraba y temía a Dios, fue capaz de odiarse a sí mismo desde el fondo de su corazón y usó su realidad para probar su arrepentimiento. Esta es la mañana donde Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición. ¿Nuestra condición de qué? De pecado. Durante mucho tiempo has estado viendo o viviendo un estado constante de pecado. Eso solamente lo sabes tú. Pero este es el tiempo en el que Dios está pidiéndonos que nosotros nos levantemos y empecemos a vivir una vida conforme a su corazón. Y Dios me daba este versículo que quiero dedicárselo a usted con todo mi corazón. Vayamos a Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y en Ezequiel 36:26 Él vuelve a decirlo. 36:26, Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que Dios quiere darte en esta mañana. Solamente tú y Él sabes qué corazón tienes tú. Yo le invito en esta mañana a que usted, si quiere ponerse de pie o si quiere quedarse sentado, puede hacerlo. Presente ese corazón que usted ha traído en esta mañana y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, en este lugar. Yo ante ti, Señor, no puedo ocultar nada de lo que soy. Así como en algún momento quiso ocultar de pronto Saúl con su apariencia, siendo muy apuesto, sobresaliendo. Pero tú conoces allí realmente cómo soy yo. Tú conoces realmente, Señor, cómo es mi corazón. Y como dice tu palabra, Señor, que tú colocarás en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, de nuestra vida. Para que tú tengas misericordia, Señor, de nuestras generaciones, Dios.